Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Si nos escuchan desde allí, pues qué suerte tienen. Bienvenidos todos, les deseamos una feliz tarde. Aquí estamos en el Toro Televisión, dispuestos a recorrer o a profundizar, según el caso, en lo que ha sido noticia o lo que está siendo noticia este jueves 4 de mayo. Hay una cosa del panorama internacional que tienen que saber, y es que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha plantado por sorpresa en La Haya, en el Tribunal Penal Internacional. Y supongo que con una pregunta en el bolsillo. La pregunta es bastante simple. ¿Qué pasa con todas las denuncias que se han hecho de crímenes contra la humanidad en Ucrania? Porque claro, han ido llegando, han mandado técnicos, pero no resuelven absolutamente nada. Y de ahí dejamos el panorama internacional y nos volvemos al panorama español. Hoy, según qué medio de comunicación ustedes controlen, vean, les guste, les van a hablar de esto como la noticia, bueno, la mega noticia del día, los datos del desempleo, o los datos del paro, si lo prefieren, o los datos del desempleo, el paro y la afiliación a la seguridad social, que sería lo técnicamente más correcto. Les van a decir en los medios próximos a Sánchez que se está acelerando la creación de empleo. Da igual que hace una semana viéramos la EPA y certificara justo que se ha estancado el empleo. Eso da igual. Da igual que esto crecimiento que presentan los datos, encuesta del SEPE, que tocan al mes de abril, sea consecuencia pues, de que en el mes de abril esta vez se han conjugado dos factores. La Semana Santa, gran tirón de la hostelería, lógico, gran tirón de los que están fijos discontinuos, imagino, y luego pues la mitad o dos terceras partes del puente del 1 de mayo, porque el sábado y el domingo contabilizan en el mes de abril. Así es que entre una cosa y la otra, motivos para el optimismo pues no se atisban. Sí se atisba uno muy peligroso. Hoy se nos ha dicho, de forma casi oficial, que tendremos los datos de los fijos discontinuos que existen en España, cosa que llevamos reclamando por lo menos un año, pero que no será hasta después de las elecciones. Y ahora ustedes, cabalmente, pregúntense por qué. ¿Por qué no nos los dan ahora? Si llevamos reclamándolos a Escrivá, a Calviño, al otro, no hay rueda de prensa de temas de empleo en la que no aparezca. Oiga, necesitamos que digan ustedes cuántos fijos discontinuos hay. Dejemos esta nebulosa, que los datos del paro son lo más serio que hay en este país. La economía en este país tiene un objetivo: reducir el paro. Por lo tanto, hacer trampas con los números del paro, no, esto no es el solitario que te las perdona, no, esto es pecado mortal. En fin, todavía más preocupado que yo con estos datos del paro cada mes o cada trimestre, cuando aparecen, está nuestro invitado, don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes y gracias. Hola, buenas tardes. Por estar compartiendo con nosotros estos datos. Vamos a ver los datos, luego hablaremos de algunas declaraciones. Las declaraciones la aguantan todos. Ahí tenemos el cuadro este que nos gusta hacer sobre datos de uso y que refleja el total real del desempleo en España. 3.313.921, sobre ya el conocido argumento de que aquí hay dos subgrupos que no contabilizan porque a la ministra vicepresidenta Yolanda Díaz no le da la gana, o a sus técnicos no les da la gana. ¿Qué se percibe de todos estos datos del mes de abril? Pues que el sector servicios lo arrasa todo. De la mejora que hemos tenido, pues 52.000 nuevos contratados provienen del sector servicios. Y eso es pues bares, hoteles y establecimientos que tienen que ver con el ocio de los españoles en Semana Santa y en el puente de abril. No, es verdad, sí, hombre, a mí ya me encantaría que se hiciese realidad este detalle de que vamos a conocer a partir de, aunque sea después de las elecciones, los datos del paro real, ¿no? Y no solamente ya por el tema de los fijos discontinuos, porque precisamente yo creo que hay más colectivos de gente a la cual no se está contabilizando, más allá de la polémica que llevamos de los fijos discontinuos, sobre todo cuando no están trabajando, por tanto están en el periodo de inactividad, y que computarlos como desempleados, porque es que no están trabajando, ¿no? Y en muchos casos, además, son desempleados que están cobrando la prestación por desempleo, con lo cual estamos viviendo en la auténtica contradicción de las definiciones. Oiga, ¿cómo es posible que una persona que no computa como desempleado perciba la prestación por desempleo?
Y esto está pasando, es decir, es una cosa, y siempre yo digo lo mismo, el que tenga ganas de profundizar un poco más, que mire los datos de Baleares, que es el gran paradigma de la situación de fijos discontinuos, donde uno se da cuenta que en este mes ha bajado el número de personas que están en esta situación en Baleares. ¿Por qué? Porque se ha activado el sector de la hostelería, el sector de la restauración, de repente han desaparecido. Bueno, porque normal. Ha tirado de ellos la hotelería. Es normal, pero sigue habiendo en Baleares todavía más personas cobrando la prestación por desempleo que parados registrados. Oiga, pues este es el botón de muestra, ¿no? Sí, sí. Pues si empezamos un poco a normalizar las cosas va bien, ¿no? Más allá de que los 3.300.000 números redondos coincide bastante con lo que nos dio la EPA el pasado, hace una semana, ¿no? Es decir, con lo cual, hombre, incluso yo el otro día conseguí ver, después de buscar un poco en las propias definiciones que daba el Servicio Público de Empleo, decía que algunos de estos datos, de estos subgrupos de DENOS, etcétera, que hablamos, mandantes de empleo no ocupados, no se contabilizan aquí como parados, pero que la EPA sí los contabiliza, ¿no? Entonces, hay parte de esto que hace que siempre se acabe empatando. Es que hubo un tiempo en el que los datos de la EPA y los datos del INEM entonces casi cuadraban. Casi, pero bueno, ahora no. Ya se ve que hay una cierta disfunción en este tema. Pero lo que es más sorprendente, a mí me parece que lo que no acabamos de tener claro es esa gran bolsa de demandantes de empleo ocupados, que ahí hay 1 millón de personas. 1 millón de personas que se apuntan al SEPE, ¿para qué? Se supone que es para buscar empleo, claro, pues se llaman demandantes de empleo. Hombre, están trabajando. Hombre, si su ocupación fuese buena, no estarían ahí apuntados. Claro, entonces, ahí está una parte muy importante, yo creo que el 50% al menos de ese colectivo son fijos discontinuos en periodo de inactividad, y otros simplemente que están trabajando a tiempo parcial y les encantaría trabajar a tiempo completo, mejorar su jornada de trabajo o buscar un sueldo, un trabajo que les permita un sueldo mejor. A partir de ahí funcionamos. Pero claro, seguimos teniendo cosas patéticas. Digo patéticas porque me parece que es muy preocupante, ¿no? O sea, la contratación cae en picado. Un 20%. Claro, entonces, oiga... Sobre la del año pasado, y luego te venden que estos son los mejores datos de empleo desde el 2005. Hombre, pero pues si no se contrata gente, ¿por qué es? ¿Porque ya está todo el mundo contratado y no hace falta? Oiga, pero es que tenemos 3 millones de parados. Entonces, ¿cómo es posible que la contratación baje un 20% y tengamos más de 3 millones de parados? Bueno, pues ¿cuál es la solución? Pues, bueno, de ese volumen de contratación que ha caído un 20%, es que han caído la contratación indefinida, ha caído, por supuesto, la temporal, ha caído la indefinida a tiempo completo y solo ligeramente se ha incrementado la contratación de fijos discontinuos. Es la única, que ha crecido un poquito y no mucho. Si luego uno distribuye los pesos de cada tipo de contratación, lo que vemos es que menos de la mitad de la gente contratada a tiempo indefinido, con un contrato indefinido, tiene jornada completa. Es decir, que se sigue troceando el empleo. Y eso explica muchas de estas cosas tan históricas que dice el ministro Escrivá. Cuando dice que está batiendo récord de cotizantes, lo que no está diciendo es por cuánto cotizan esos afiliados. Porque tanto cuenta el que cotiza 1 hora a la semana como el que cotiza 40. Es un afiliado de la Seguridad Social. De estos, yo no digo de 1 hora a la semana, pero de 4 horas semanales, de 5 horas a la semana. Es decir, el milagro de Escrivá es el troceo del empleo. Y por tanto, mire, el otro día con la EPA yo creo que es un dato que la gente puede, si quiere, comparar. Uno se coge el volumen de ocupados y coge las horas que trabajan todos los ocupados. Bueno, ¿cuántas horas trabaja cada ocupado? Una cosa bastante simple, de matemática elemental. Salen como en torno a 30 horas de trabajo. 30 horas de trabajo. Eso es prácticamente lo mismo que venimos trabajando en estos últimos 4 años. 15 minutos arriba, 10 minutos abajo, dependiendo cada año. Oiga, si la jornada ordinaria debería ser de 40, pues algo falta, ¿eh? O sea, si estamos hablando de que los empleados públicos están reivindicando las 37 horas y media, es que no las alcanzan. Por tanto, hablar de que la jornada media está en el torno de las 30 a 31 horas, da igual, si cogemos 2019, 2020, 2021, 2022, hay unas pequeñas variaciones, 30,1, 30,10, 30,5, 30 horas y media. Oiga, ¿cómo vamos? O sea, ¿cómo cuadramos las cuentas? Pues eso es a base de hacernos trampas en el solitario, engordar las cifras de afiliación, pero no se está diciendo a la gente que la afiliación que estamos teniendo no es afiliación a jornada completa. Prácticamente la mitad de la afiliación está con jornada parcial, porque un fijo discontinuo, que no es el del señor Escrivá, es un contratado a tiempo parcial.
porque no realiza una jornada completa de trabajo. Y este es el gran drama, ¿no? Seguimos teniendo ese dato tan divertido, entre comillas, es que se contrata o hay más contratos indefinidos que personas contratadas. Oiga, es que sale a algo más de un contrato por persona al mes, ¿no? Hablando de contratación indefinida, oiga, si es indefinida... pero entonces, ¿qué tipo de contratación indefinida estamos haciendo? Contratos a tiempo parcial, estamos generando pluriempleo, gente que necesita 2 o 3 contratos para llegar a fin de mes. Y esto no lo está diciendo el ministro Escrivá. Y este es el drama del empleo en este país. Estamos troceando el empleo, estamos troceando la actividad. Y por mucho afiliado que usted diga, por toda la parte histórica que dice que está desbordando, lo que no están desbordando son los ingresos. Oiga, ¿cómo es posible que tengamos entonces con estos datos récord de afiliación un déficit brutal todavía en la seguridad social? ¿Cómo es posible que no sea autosuficiente la seguridad social y dependa de préstamos del Estado, de Hacienda para subsistir y para pagar las nóminas, fundamentalmente las que corresponden a las pagas extras de los pensionistas? Oiga, no me cuente usted películas, de verdad, que la policía, como dice el refrán, la policía no es tonta, ve un cigarro y dice, aquí han fumado. Bueno, pues yo no sé si hay gente que se fuma más o menos, no que nadie me malinterprete, pero esta es la dura realidad, ¿no? Hoy, don José Luis, vale la pena echar un vistazo a las reacciones, porque son muy indicativas. La primera es la de Nadia Calviño, que sigue con el mantra de tocar el tambor como el conejito Duracell, y alguien no le ha contado algo, me da la sensación, porque las otras no son para nada parecidas. Dice doña Nadia Calviño, gran experta económica europea, que los datos demuestran que se acelera la creación de empleo, y eso no es estrictamente así. Vamos a escucharla. Los datos que hemos conocido hoy de afiliación a la Seguridad Social durante el mes de abril son una nueva buena noticia que confirma la aceleración de la creación de empleo en nuestro país, gracias a la fortaleza de la actividad económica, la reforma laboral y el impacto positivo de los fondos europeos Next Generation. Sobre todo la reforma laboral, que ha hecho mucho. Ahora bien, mientras que la señora Calviño decía esto, Sánchez ha sido discreto. Incluso ha sido humilde, cosa que no le va nada, porque él es de natural soberbión. Soberbio se le queda corto, es soberbión. Y lo de hoy a mí me ha llamado mucho la atención. Que Sánchez diga que el mérito no es del gobierno, sino de la sociedad española, es verdaderamente, como dice el cantante Tom Jones, unusual. Estamos hablando de mínimos históricos, lo cual es algo que nos alegra. Y nos alegra no porque sea un éxito del Gobierno de España, sino porque es un éxito del conjunto de la sociedad española. En plena guerra y tras una pandemia, tener un país que crece más que la media europea, que crea más empleo y además que crea un empleo de mejor y mayor calidad, es algo que desde luego es un éxito de país. Y estos datos, si demuestran algo, es precisamente la fortaleza de España y la bondad de las reformas que estamos emprendiendo, las políticas económicas que estamos implementando, a pesar, como he dicho antes, de haber atravesado una pandemia y en mitad todavía, por desgracia, de la guerra en Ucrania. Venga a darle a la carraca diciendo lo mismo un rato, pero lo fundamental es un éxito de la sociedad española, eso es completamente novedoso. Todavía más novedosa es la posición de Yolanda Díaz, la vicepresidenta del ramo del Ministerio de Trabajo, porque esta le da una de cal y una de arena. En este mes el paro se redujo en casi 74.000 personas, alcanzando 2.788.370 personas en desempleo. Es la cifra más baja desde el año 2008. Les confieso que todavía queda mucho por hacer mientras sigamos con estas cifras de desempleo, pero el camino está demostrando ser el correcto. Cada vez tenemos más empleo y de mejor calidad. Y ahora ya les quiero mostrar el dato que les decía al principio de nuestra entrevista, don José Luis. Vamos a saber el desempleo con datos reales, pero eso va a ser después de las elecciones. Bueno, lo sabremos. Las reacciones. Pero déjeme que diga, ¿cómo no? Con el tema de Nadia Calviño, que parece que se ha aprendido ese mantra de Next Generation, somos los mejores, esto va acelerado, vamos, esto es la pera limonera. Mire, 2021, el empleo crecía al 3,23%. 2022, el empleo crecía al 5,06%. 2023, estamos siempre además comparando meses de abril, al 2,98%. O sea, es el menor
de los últimos 3 años, el ritmo de creación de empleo. Por tanto, oiga, lo de aceleración entiendo que es que uno va creciendo. En todo caso, si yo paso del 5 al 2,9, lo que estoy haciendo es desacelerando, por si no lo sabía. Esto se lo dice alguien que ha hecho la carrera de Ciencias Físicas y sabe bien lo que es la aceleración y lo que es la desaceleración. Si ella no lo sabe, y un día de estos, como al señor Sánchez le da unas clasecillas de física, ningún problema. Pero encantado. ¿no le ha parecido a usted raro la falta de expresión emotiva por parte de Sánchez y sobre todo una de cal y una de arena de la señora del vestido Chanel? Hombre, es que mire usted, o sea, es que hay elecciones a la vuelta de la esquina y la gente va a votar. Aquel que le están diciendo que la cosa va estupenda, que está creando más empleo que nunca, que está creando un empleo súper estupendo y está en el paro o está trabajando 4 horas a la semana, le va a dar la risa por cuando va a votar. Por tanto, un poquito de prudencia. Mire, hoy me contestaba alguien, no sé quién era, a un tuit que he puesto con estos datos del paro y me ponía un ejemplo. Dice, mira, me venía a decir que trabajaba 4 horas para una ETT, una multinacional, a la semana y 3 días a la semana. Y para otra, otros 3 días a la semana, otras 3 horas. Oiga, al final eran 12 horas a la semana, corriendo de un sitio para otro para llegar. ¿Este es el empleo que se está creando? Hombre, pues mejor es trabajar en eso que no trabajar en nada. Por supuesto, bienvenido sea. Yo siempre me alegraré que cualquier... Tan precario como lo que han venido criticando, o más. O más, porque además nos están vendiendo de que ese incremento de la contratación indefinida... Yo les voy a dar un dato que para mí hoy he hecho una pequeña cuenta y les pido si quieren que lo hagan. El señor Escrivá ha sacado pecho diciendo que en un año la afiliación a la Seguridad Social ha crecido más de 500.000 personas, números redondos, algo más, 521.000, no recuerdo exactamente. Bueno, yo me he sumado todos los contratos que se han hecho en un año y me salen más de 16 millones de contratos. 16 millones de contratos en un año, y la afiliación a la Seguridad Social ha crecido en algo más de 500.000, 550.000, vamos a ponérselo así. Hagan ustedes la división, sale a 28, 29 contratos por afiliado. Ole el empleo estable, ole el empleo. La reforma laboral. Bueno, yo no sé si es fruto de la reforma o no, pero lo que está claro es que la reforma laboral yo creo que tiene una cosa que es la que para lo que se hizo, que es maquillar o mejorar, pues para ser un poco más exacto y nadie se me moleste, el dato de temporalidad. Y es verdad, estábamos en el 24 y hemos pasado a estar en torno al 14, se ha bajado. Pero oiga, eso ha sido en el sector privado, fundamentalmente, porque el sector público, la tasa de temporalidad está en el 30%. Oiga, curiosamente hoy el único sector en que ha caído la afiliación ha sido la educación. ¿Qué pasa? ¿Que se han jubilado 1.000 maestros? ¿Y qué pasa? ¿Ustedes no los han repuesto a estas alturas cuando está el curso para acabar? ¿1.000 maestros? ¿Qué pasa? 1.000 maestros, profesores de secundaria, 1.000 en educación. Oiga, cuando lo que ha crecido el empleo, más de la mitad del empleo que se ha creado, corresponde a la hostelería, que me parece estupendo, que ha venido puentes estupendo, Semana Santa, un sol y un calorcillo que venía estupendamente y hemos tenido las playas de bote en bote. Ojalá fuese así todo el año. Ojo ahí que hubo un ministro del gobierno de Sánchez que dijo que denostaba a la gente que tiene que trabajar, que tiene pues incluso la suerte, podríamos decir, de trabajar en ese mundo, porque eso le parecían trabajos basura. ¿No? Bueno, no contratos basura, trabajos basura. Eso fue grave. Pues también. Un poco lamentable. Desde luego, esa gente tiene que trabajar y yo lo que les pediría a veces a nuestros políticos es que se les vea un poquito más por el Parlamento, que de vez en cuando, si hablamos de las tasas de absentismo, bueno, pues pasemos lista. Son mejorables. Don José Luis Fernández Santillana, un placer tenerte en el programa comentando a ojos de experto lo que son estos datos de empleo, sin triunfalismos y sin utilización de la política, que ya cuesta. Gracias, de verdad. Quiero que vean a continuación cómo había una guerra entre varones socialistas por el agua del trasvase Tajo Segura. Ahora hay otra, una nueva. Es la guerra de los varones socialistas de diferentes autonomías contra Teresa Rivera. ¿Por qué? Pues por los embalses y porque dicen que, oiga, si lo que queremos es mejorar la situación del mundo rural, pues acabar con ellos está produciendo el efecto contrario.
Los españoles están más que acostumbrados a las guerras internas dentro del gobierno de coalición. Sin embargo, el Partido Socialista también libra las suyas propias. Ahora hay que mirar a Extremadura porque el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera quiere demoler la presa de Valdecaballeros, algo por lo que el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que va a presentar un recurso administrativo porque él lo considera un auténtico disparate. En segundo lugar, por razones ambientales que son sobradas, es decir, no se puede tirar una presa por los componentes y las consecuencias medioambientales que tiene. Entonces, eso es de primero de medio ambiente, ¿no? Y por tanto aquí no se va a tirar porque porque la necesitamos esa agua, lo necesitan para beber, lo necesitan los agricultores, lo necesitan los ganaderos, y razones sobradas. Y entonces esto en el fondo lo que es un verdadero disparate. Y los disparates cuando se cometen lo ideal es corregirlos cuanto antes, y es lo que vamos a intentar a través de este recurso. Sin embargo, esta no es la única polémica que rodea al Partido Socialista, porque algo parecido está pasando en Aragón, y es que un agricultor también está denunciando el cierre de presas, algo que ha aprovechado el presidente de esta comunidad autónoma, el también socialista Javier Lambán, para cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y es que parece que la sequía y la demolición de estas presas están haciendo algo complicado el camino del Partido Socialista a las elecciones el 28M. Bueno, antes de irnos a publicidad, vamos a intentar sonreír un poco. Por cierto, si el programa os está gustando, a ver si me mandáis mensajes SMS al 28088, porque por menos de lo que cueste invitarme a mí a un café, podéis echarnos una mano en apoyar a este proyecto de Libertades, a un proyecto de comunicación basado en el rigor y en el que esos valores que compartimos con ustedes hay que llevarlos adelante como sea. Van a venir momentos complicados de aquí a las generales y ahí vamos a estar como siempre, defendiendo lo que ustedes piensan y nosotros con ustedes. Por cierto, sí, ahí va yo. Vamos a sonreír un poco. Hoy estaba Feijóo en Cádiz y ha demostrado que, pues no sé si lo hará bien como presidente del gobierno si gana las elecciones, pero desde luego como oftalmólogo no tiene futuro. Yo he llegado a Cádiz, tengo la pupila dilatada sin necesidad de ir al oftalmólogo. Tienen ustedes una luz impresionante. Muchísimas gracias y enhorabuena por la luz gaditana. Bueno, se lo están comiendo en redes sociales porque precisamente la luz, Feijóo, lo que hace es que contraigas, no que dilates. Para dilatar te echan las gotas esas en el oculista, ¿verdad? Pero cuando llegas a un sitio donde hay una luz tan esplendorosa, tan maravillosa como en Cádiz, lo que haces es contraer y no dilatar. Pero bueno, si es un fallo, chico, oye, pasa es que no le sale, no termina una frase, siempre tiene que haber un pero. Por su parte, claro está, como cuando dice, no sé qué dijo por Bruce Springsteen, que bueno, las redes, claro, no sé quién le escribe las cosas a este chico, pero desde luego haría bien en fin, ser un poco más comedido. Qué maravilla es la luz que hay en Cádiz, bastaría, no hace falta comparaciones con el oculista, las dilataciones. Oye, qué territorio tan complejo. Nos vamos a ir a publicidad, volvemos en apenas 2 minutos y continuamos, que todavía tenemos mucho que contar. Gracias por esos mensajes al 28088. Y si queréis una relación más estable, gente formal quiere relaciones estables, lo otro no conviene. Bueno, sí que conviene, pero que ya estaba haciendo yo, me iba por otras relaciones. ¿Por qué no consideráis seriamente entrar a formar parte del Club de Amigos del Toro Televisión? Una pequeña suscripción y ya estáis en esa gran familia que nos apoya y para la cual organizamos muchísimas cosas. Por ejemplo, las conferencias, el ciclo semanal que todos los lunes corre a cargo de José Javier Esparza, ciclo de historia. La conquista de América, está contando el bueno de José Javier Esparza. Todo eso lo encontraréis en la página web del Club de Amigos y veréis qué actos y qué historias organizan para todos ustedes, que es un trabajo cultural digno de encomio y de subrayarlo porque no es una tontería para nada, es una maravilla. Como los regalos que os sugieren. Estamos al filo del Día de la Madre, o sea que si alguno va rezagado, en el club son muy rápidos.
yo os sugiero alguno de los relojes que os ofrecen. Ese es el reloj manual, se puede elegir de hombre y de mujer, lógicamente. Si es para mamá, pues ya sabéis, ¿no? El de mujer. Bien, tiene caja de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para ver en la oscuridad, para ver la hora en la oscuridad, funciones para saber qué mes y qué día de la semana es el que estamos mirando el reloj, se puede sumergir a 100 metros, tiene garantía de 2 años y en el club os van a dar todo tipo de información técnica que podáis requerir para hacer pues que este bonito reloj esté en la muñeca de esa persona absolutamente necesaria en nuestras vidas, que son nuestras madres. Bueno, dejamos aparte el Club de Amigos y quiero significaros algo muy relevante. Ayer contábamos que la Unión Europea ha decidido que el delito de malversación en todos los países que la componen sean de al menos 5 años. Aquí la rebajamos a 2. ¿Sí? ¿Y por qué lo hicimos? Hace tan solo 6 meses. Lo hicimos porque le convenía a Sánchez. A Sánchez le convenía porque se lo exigía a Esquerra Republicana, tienes que sacar a la calle a Oriol Junqueras y a los golpistas catalanes. Y Sánchez rebajó el delito, acabó con la sedición, y luego rebajó la malversación. Y entonces, bueno, pues dejó en ridícula la pena que se pedía a Junqueras y salieron a la calle. Bueno, lo importante, lo que me gustaría que no le perdonarais nunca a este cínico, Pedro Sánchez, son sus mentiras, porque le oímos contarlo y contarlo la de veces, no sé cuántas extraordinarias, diciendo esto es europeizar, esto es modernizar, esto es, en fin, la pena que teníamos estaba anticuada, nos adelantamos a Europa, somos lo mejor, the best. En fin, hay que armonizar esto porque, claro, no es por sacar a Oriol, al amigo Oriol de la cárcel, no, es por modernizar, europeizar. Y ahora llega la Unión Europea y dice que como poco 5 años. Y van a tener que reformar de nuevo esa reforma que se hizo del Código Penal sobre el delito de malversación. O eso se la dejará Feijóo al que venga para que lo haga. Europa lo exige. Hoy admiten que no admiten nada, en realidad dicen que esto nos pilla con los deberes hechos, lo cual es una completa falsedad. Habrá que rectificar de nuevo el Código Penal en una cosa que ya es lo normal en estos casos. Hoy avanzo, mañana rectifico y hoy avanzo. Y así nos pasamos los días y los años con este gobierno. Fíjense si esto es un déjà vu, que hasta hemos vuelto a ver lo que pasó con la ley del solo sí es sí, y es que Feijóo le diga, no te preocupes que aquí tienes el salvavidas de los votos del PP para que no te tires a la piscina y te des un golpazo porque no tiene agua. No sea que Esquerra, Unidas Podemos y Bildu te fallen y no te dejen aprobar la reforma que te exigirá Europa para reponer los 5 años mínimos de pena al delito de malversación. Hasta ahí llegan las aguas y las tragaderas de estos mentirosos compulsivos que repiten lo que a algún ideólogo se le ocurre decir, prescindiendo de que sea falso de toda falsedad. Vamos a ver el trabajo que hemos preparado para ustedes a propósito de la malversación y el interés que impone Europa. Feijóo insiste. Aquí estamos otra vez, para darle la mano tendida al gobierno. Y como sucediera con la ley del solo sí es sí, ofrece su apoyo al Partido Socialista para eliminar el delito de malversación. Y decirle al gobierno que volvamos otra vez a imponer las penas por corrupción, a revalidar y a volver a poner en el Código Penal el delito de sedición y volver otra vez a defender la dignidad de la democracia y la dignidad de la nación. Sánchez por ahora no coge el guante. La valoración que hace el Gobierno de España es que es una buena noticia, ¿no? que se armonicen la legislación a nivel europeo para luchar contra la corrupción, y en ese sentido a España le coge con los deberes hechos. La Comisión Europea ha dado un revés al Ejecutivo desautorizando la rebaja de las penas para este delito. Hace apenas 5 meses, Sánchez cedió a la presión de sus socios de la Esquerra para rebajar las penas y así beneficiar a los políticos catalanes condenados por el procés. De salir adelante el texto
texto que plantea ahora Bruselas, España tendría que revisar de nuevo su código penal para ampliar la pena de prisión máxima hasta al menos los 5 años, haya o no lucro, y no 4 como plantea el modelo español. En el Ejecutivo restan importancia al toque de atención de Bruselas, que además llega a 2 meses de ocupar la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. La iniciativa de armonizar penalmente la lucha contra la corrupción debe pasar aún por el refrendo unánime de los 27 con presencia en el Consejo y ser rectificado más tarde en la Eurocámara. Bueno, perfecto. ¿Qué decía Sánchez cuando esto era un reproche continuo y muchos le decían, oiga, pero uno de ellos fue Paje, lo recuerdo perfectamente, que no se podía rebajar el delito de malversación, que había que mantenerlo en lo que estaba? Esto es la mentira de Sánchez. El Ejecutivo y yo mismo, como presidente, manifesté mi voluntad de europeizar y homologar esa reforma del Código Penal a los estándares de las democracias europeas. Y como he dicho en muchas ocasiones, creo que tenemos que extraer lecciones de lo que nos ocurrió en 2017. Sánchez, mentiroso. Ni homologar, ni armonizar, ni nada por el estilo. Se trataba de sacar al soldado Junqueras de la cárcel. Pues sí, lo sabíamos todos, lo supimos entonces, porque no nos engañaste. Sí es verdad que lo intentaste, con ahínco, porque yo me acuerdo incluso de Nadia Calviño diciendo que es que, claro, esto es adelantarse al Código Penal Europeo, como si existiera tal cosa. Sí, sí. También recuerdo a Pachi López. Claro, Pachi pues tiene sus limitaciones y lee lo que le pasan en el argumentario del partido. Hay que insistir en que esto es para armonizar con Europa, ir armonizados. Madre mía, qué lujo. Hay que europeizar nuestro Código Penal. Y en fin, y a nadie se le pasó, que lo que querían era que saliera este hombre, Oriol Junqueras, de la cárcel, y luego seguir con sus planes, con los planes de ayudarse con Esquerra o de, en fin, hacer que Esquerra pues vaya influyendo cada vez más en la política de España, que es un país que no concibe, que no le interesa un pepino, como demuestra a diario Gabriel Rufián, que insultan cada vez que les da la gana. Bueno, pues ya hemos contado las mentiras de patas cortas de nuestro amigo Pedro Sánchez y su gobierno. Pero a propósito de esto, y como hemos hablado de Esquerra Republicana, pues permitidme que os cuente algo que es verdaderamente incomprensible. O sea, bueno, todo en Cataluña es bastante incomprensible, pero algunos llevamos años en el esfuerzo de entender algo, O sea, que alguna cosa, pues yo entiendo que al que vive alejado de aquella realidad le sorprenda, no la comprenda y ya al final pase, ¿no? Pero yo, que provengo de aquella realidad, pues algo debiera saber de todo esto. Sin embargo, aquí no alcanzo. Se trata de Laura Borràs. Laura Borràs ha sufrido hoy una terrible noticia. La Junta Electoral Central ha decidido arrebatarle su condición de diputada. Claro, sin la condición de diputada, ¿cómo va a poder ser presidenta de la Cámara? Que es lo que ella pretende. Y Esquerra también. Ayer se pusieron farrucos porque el Partido Socialista, que es como los teloneros de Esquerra en Cataluña, presentó una cuestión en el Parlamento de Cataluña para ver si se acordaba el relevo de esta señora de la presidencia y no comprometer a Esquerra y que Esquerra pusiera ahí a alguien y tal. Y bueno, los indepes se pusieron furiosos, no se lo han dejado hacer. Han tenido que meterse la propuesta de paz, se la han tenido que meter pues en el cajón, en el cesto de los papeles. ¿Qué hará Esquerra Republicana con esta señora que está condenada por malversación en cargo público, no en el del Parlamento? Esta señora lo que hizo fue trocear contratos y favorecer a un amigo que era informático, cuando ella era la directora y la jefa en absolutamente todo del Instituto de las Letras Catalanas. Muy bien. Condenada en firme y todavía diputada, y eso no podía ser, y al final pues quien tiene la autoridad ha dicho no, esta señora tiene que dejar el escaño, y así será. Ahora nominalmente sigue siendo la presidenta del Parlamento de Cataluña, y esto tiene muy mala pinta. Se está enquistando el problema de Laura Borràs, que es un problema personal, no político, nada que ver con lo independentista o no, que ella también es. Esto es otra cosa, esto es
que no se quiere romper, no se quiere fracturar, pues lo que podemos llamar la relación entre Junts y Esquerra Republicana, y bueno, pues están ahí todos bailándole el agua a Laura Borràs, una cosa tragicómica. Al final, ¿qué pasará? Pues que después de las elecciones me imagino que Esquerra presentará un candidato y al final será el candidato que presente Esquerra, y ya. Y punto final a esta historia completamente truculenta, tramposa, porque ella se ha enrocado en que esto me lo hacen a mí porque fui indepe, cuando en realidad nada tiene que ver con eso, simplemente pues la han pillado troceando contratos y saltándose las normas como han declarado en el juicio otras personas que tenían responsabilidades en el Instituto de las Letras Catalanas para favorecer a un amigo. Pues no, mire, esto usted no se crea que tiene la autoridad sobre el rumbo de las cosas, sino que la tiene de muy pocas cosas y al final se la pueden reprochar como a todo el mundo, y eso es lo que ha pasado. Bueno, como dice Forrest Gump, y no tengo nada más que decir sobre ese asunto. A veces uno también aquí se siente pues Forrest Gump, muchas veces, ¿no? No por correr de punta a punta del país, que sí que me gustaría, lo reconozco, sino porque uno cuando abre la caja de las noticias es como la caja de bombones, no sabe lo que le va a salir dentro. Y a veces pues hay bombones que no son agradables, francamente. Vamos a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Bueno, son las 8:10, jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político con dos invitados que les presento, pero ya, porque la actualidad va muy cargada de noticias, aunque algunas, como les decía antes, sean bombones agridulces. Vamos con nuestros invitados. Don Víctor Acosta, muy buenas tardes, bienvenido a este programa que no ha visitado nunca hasta ahora, pero espero que esta sea el inicio de una gran amistad, como decía al final de la película aquella... Bogart, efectivamente. Bueno, ¿lo decía Bogart o lo decía, bueno, lo decía el gendarme? El gendarme, lo sí, decía gendarme. Qué gran gendarme aquel, ¿eh? Aquí se juega. Fantástico. Bueno, don Víctor Acosta es el candidato de Vox a la alcaldía de Alcalá de Henares. Correcto. Una alcaldía que lleva en manos del PSOE, ¿cuánto? 8 años. 8 años, pero históricamente luego también tuvo un periodo muy largo, ¿no? Interrumpido, pero... Sí, correcto. Anteriormente estuvo en manos del Partido Popular durante también muchos años, pero bueno, ya sabemos que, en fin, las políticas de unos y de otros en muchas ocasiones coinciden, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué expectativas tenéis en Pues Vox? Yo creo que las expectativas son sacar a los socialistas del poder. Yo creo que eso está al alcance de nuestra mano. Y desde luego por nosotros no va a quedar. Si los alcalainos nos dan su confianza, pues en eso vamos a conseguir, sí. Bueno. Don Paco Álvarez, geógrafo e historiador, el hombre de la historia y de la herencia de Roma en España y de España en Roma. Así es. Ave. Encantado de estar con un complutense. Un complutense, ¿eh? Que como los madrileños cómo les mangaron a los alcalainos la universidad, ¿eh? Sí, sí. Ay, bueno, esas cosas de la historia que a algunos se me va a enfadar hoy, ya lo veo venir. Pero bueno, la vida es así y como decía el que escribe los argumentarios de Zapatero, que era un italiano, que escribía canciones completamente estúpidas y decía, la vida es así, no la he inventado yo. Bueno, era una carta terrible. Pues hay que decir que se llevaron el nombre de la universidad, en Alcalá de Henares, sí. Una universidad estupenda. Claro. Sí. Pero algún día habrá que recuperarlo. Los 21.000 alumnos que tiene la Complutense están donde hoy, en Madrid. Ya. En su inmensa mayoría. Bueno, bien, a lo que vamos. Hoy han cambiado algunas cosas. Algunas cosas, no sé yo si esto tiene relevancia, porque lo habitual entre los políticos es, los pata negra de la política, es decir una cosa hoy, mañana la siguiente y así, ¿no? Hoy alguno podría pensar que Feijóo se está expresando en términos neorrealistas. ¿Por qué? Porque tuvo una reunión con senadores y diputados del Partido Popular, lógicamente, y ahí les dijo, con ganar no basta. Con ganar no basta. Y les dio como libertad a los candidatos, dijo, para que después de las elecciones tramasen algunas alianzas que permitan cambios efectivos en lo que podemos llamar la
la suerte política de comunidades autónomas y de ciudades españolas. Así es que hemos visto a Feijóo decir, lo primero de todo es, no, que gane la lista más votada. A ver, ¿cómo? ¿Eso dónde lo dice en la Constitución? Si tiene un voto más, que gobierne tal. Se lo propuso a Sánchez, todavía se muere de la risa. Bueno, hoy no parecía muy risueño tampoco Sánchez, la verdad. ¿Qué más? Luego se le ocurrió, no, pactos con Vox, jamás, nunca. Eso se lo hemos oído una docena de veces. Una vez sí que es verdad que dijo, bueno, habrá libertad, pues si alguno cree que puede y tal, pero con muy poco entusiasmo. Y ahora algo ha venido a pasar, porque ya se ha dado un golpe, o va controlando el tema de la matemática electoral, o se va dando cuenta de que si no es con Vox, ¿con quién va a ser? Y si no es con Vox, de lo lichona, porque se va a quedar con puesto sin novia. Otra cosa es que Vox se lo vaya a consentir y que sea tan generoso el partido de Abascal como fue en su día con Ayuso y con José Luis Martínez Almeida. Pero quedan 24 días para las elecciones y esos 24 días y sus 24 noches dan muchísimo de sí. Es más, luego después del 28 está el 29, el 30, el 31 y ahí va a haber tela que cortar. Vamos a ver qué ha pasado con Feijóo. Conforme se acercan las elecciones de mayo, las perspectivas del Partido Popular cambian. Las encuestas hacen ver que los populares ganan los comicios, pero no consiguen los apoyos suficientes como para alcanzar una mayoría absoluta. Es por eso que Feijóo, en una reciente reunión con sus diputados y senadores, ha dejado constancia de que en caso de ser necesario haya que contar con Vox. Una estrategia la de conseguir derrocar al sanchismo, que no obstante pasa también porque los de Abascal cedan sin pedir a cambio entrar en los ejecutivos. Con Feijóo ya no será la Dirección Nacional la que marque la ruta a seguir, sino que serán los propios candidatos quienes en sus regiones la lleven a cabo. En Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias, el Partido Popular consigue acercarse a los socialistas. En la Comunidad de Madrid, donde Ayuso ha roto todo tipo de relaciones con los de Abascal, alcanzaría casi la mayoría absoluta. En el Partido Popular son conscientes de que con ello los de Sánchez agitarán el fantasma de que Vox entren en las instituciones. Feijóo ya ha pedido al socialista pactar que gobierne la lista más votada en según qué provincia y comunidad. Y lo que aseguran en Génova es que el gallego nunca dirá que pactará con Vox, aunque sea necesario. Paco Álvarez. Pues es que es eso, muchas veces lo hemos hablado, pero ahora que estoy un poco ronco, necesariamente Feijóo tiene que entenderse con Vox y viceversa. Estamos en una situación de emergencia nacional, o sea, es fundamental sacar a los comunistas y a los totalitaristas y a los enemigos de España y a los herederos de ETA de todas las instituciones que podamos. Y entonces, para eso habrá que pactar con quien buenamente puedas pactar. Y oye, qué mejor que un partido que comparte contigo, digamos, el 80% del programa, o el 70%, o por lo menos comparte la Constitución y una idea de España fuerte y unida. O sea, cosa que evidentemente ya ni el PSOE, porque el PSOE de Sánchez no es el PSOE que era antes. Entonces, eso es hora que vayan viendo la luz y es hora que vayan quitando el permiso que le dieron a los demás, a los de izquierdas, para insultar al partido de Vox, como si fuera un partido antisistema, cuando son ellos los que tienen a los antisistemas sentados en el Consejo de Ministros. Bueno, Víctor. Pues lo has resumido muy bien, Javier, lo has resumido muy bien porque has planteado cómo ha habido toda esta serie de cambios de opinión durante este tiempo. Y yo te digo más, decías, estamos a 24 días de las elecciones, todavía en 24 días da tiempo de cambiar de opinión, sí, otra media docena de veces. Bien. Apuntaba Paco a que hay que echar a los socialistas y a los comunistas de todas las instituciones. Estoy de acuerdo, pero hay que ir más allá. O sea, no solamente hay que quitarles a ellos, sino que hay que sacar sus políticas de las instituciones. De poco vale un cambio de sillones, quítate tú para ponerme yo y vamos a seguir haciendo lo mismo. Muy bien apuntado. Muchas gracias. Yo creo... ¿Que verdad? Yo creo que... César lo que es del César. Yo creo que nosotros... Pero además te digo una cosa, eso solamente va a ser posible si los españoles nos dan una confianza suficiente para que las políticas de Vox se puedan llevar a cabo. Porque bueno, la experiencia nos ha demostrado como hasta la fecha, durante 40 años, como digo, han ido cambiando los gobiernos, pero no han cambiado las políticas.
Es verdad. Además, yo creo que Feijóo, como oftalmólogo no vale. Y vista lo que se dice, vista de político que tiene lleva en esto 30 y tantos años. Bueno, pues yo también lo llevo aquí, pero en fin, uno sabe cómo tiene que templar, mandar al toro. El toro es la vida. Y, hombre, joder, ¿por qué se hace el harakiri condenando los pactos con Vox? ¿Era necesario tanta radicalidad como expresaba este hombre hace un mes? Tuvo 3 semanas horribles. No había momento en el que no recordara que no, que de ninguna manera, que tal, que bueno, no lo sé. ¿Por qué digo yo lo de la vista y lo de los... Es que como habéis llegado tarde, os lo habéis perdido, pero yo soy muy buena persona. Y aunque hayáis llegado tarde, lo voy a volver a poner porque me ha hecho muchísima gracia. Vamos a escuchar a Feijóo, el oftalmólogo en Cádiz. Yo he llegado a Cádiz, tengo la pupila dilatada sin necesidad de ir al oftalmólogo. Tienen ustedes una luz impresionante. Muchísimas gracias y enhorabuena por la luz gaditana. Que la luz no hace dilatar la pupila, que es todo lo contrario. Pero bueno, ahí se lo están comiendo en las redes sociales. Es la cosa de los políticos, pues uno juega al fútbol sin mirar cuando es muy bueno, pero como empieces jugando al fútbol sin mirar no vas a valer nunca para ningún equipo serio. Eso es así. Bueno, algo muy serio es lo que les voy a contar a continuación, y es que han aparecido nuevos datos del Consejo General del Poder Judicial, retenidos, no sé por qué causa, porque esto tendrían que informarlo a diario, sobre los efectos de la ley del solo sí es sí. Sí, han aprobado la reforma. Sí, con la mano tendida de Rajoy, como ahora se le ha empezado a tender para reformar lo de la malversación. Sí, pero a pesar de eso, los que estaban en la cárcel, todos, que eran 4.008, según instituciones penitenciarias, tienen la posibilidad de reclamar, oiga, yo quiero rebaja de esa que da la ley de Montero. Y a muchos, porque no les ha apetecido, porque van rezagados, pues todavía no les han dicho si sí o si no. Hay algunos a los que les dicen que no. Pero bueno, ¿cuántos llevamos? Pues con rebajas de condena, 1.025 casos. Y con excarcelaciones, 105. Una se ha producido hoy. Las rebajas de condena y excarcelaciones por la ley del solo sí es sí continúan. Los últimos datos revelados por el Consejo General del Poder Judicial son escalofriantes. Ya son 1.025 las rebajas de condena y 105 los delincuentes sexuales excarcelados. Pero ojo, estos datos no son definitivos. Irán en aumento en los próximos días, semanas y meses, ya que aún faltan varios tribunales y audiencias provinciales por aportar nuevas sentencias. Uno de los últimos excarcelados se trata de un hombre que violó y golpeó a una mujer en 2019. Le han rebajado la condena de 6 a 4 años, tiempo que ya había pasado entre rejas, por lo que ha podido salir de prisión. Y en Málaga, el Tribunal Supremo ha rebajado 4 meses la pena de un hombre condenado por violar varias veces a una joven. Fue condenado a 11 años y ahora su condena se queda en 10 años y 8 meses. Y aunque la horquilla de penas ha sido modificada al alza gracias al pacto entre PSOE y PP, las rebajas de condena y excarcelaciones van a continuar. Seguirán produciéndose beneficiando a violadores, pederastas y abusadores sexuales al amparo de la norma inicial impulsada por Irene Montero. Es por ello que el Tribunal Supremo ha fijado un pleno los próximos días 6 y 7 de junio para sentar doctrina sobre la aplicación de la ley. Los magistrados de la Sala Penal resolverán una veintena de recursos interpuestos por la Fiscalía contra autos donde se han rebajado condenas firmes. ¡Qué barbaridad! 1.025 casos, 105 excarcelaciones. Paco. Es terrible y nos estamos acostumbrando. Y todavía aquí se dan las cifras. Hay otras televisiones donde no se dice nada, ¿no? Pero es terrible hasta el punto de que espero que algún día las víctimas cuyos agresores se han beneficiado de esto, puedan llevar ante los tribunales a Irene Montero. Es una barbaridad que nos hayamos acostumbrado a que haya sentadas en el Consejo de Ministros, como dije antes, personas que han hecho una ley por la que agresores, violadores de niños y de mujeres estén en la calle y ellas estén encantadas de haberse conocido, cobrando dinerales, haciendo YouTubes y TikToks con sus pams y sus poms y sus tonterías y que no pase nada.
que no pase absolutamente nada. Esta señora tiene que terminar ante un juez, mínimo. Víctor. Bueno, es que esto es gravísimo. Esto en cualquier país un poco serio hubiera costado la cabeza a todo el Consejo de Ministros. Es que esto es absolutamente inadmisible. Estamos viendo estos casos de hoy, pero vamos, es que ya van 1000. Y de estos tan terroríficos como estos o más, hay muchísimos. Bueno, el problema es que ya el daño está hecho, ya la ley se aprobó y cualquier violador que haya cometido su delito incluso el día anterior a la aprobación de esta modificación puede beneficiarse de estas reducciones de condena. Así es. Nosotros pues planteamos una serie de enmiendas a la ley que no fueron atendidas, por cierto, con el voto en contra no solo del Partido Socialista, sino también del Partido Popular, que consistían básicamente en, primero, volver a separar los delitos de abuso y de agresión. Claro, el problema está en que si unimos dos delitos que tienen uno más grave y otro algo menos grave y les aplicamos la misma pena, pues las personas que cometen el delito grave se ven beneficiados por unas penas menores, que es lo que nos está ocurriendo ahora. Entonces, volver a separar las penas para en el futuro poder calificar tener una calificación penal distinta para las dos cosas. La prisión permanente revisable para los violadores en manada y el endurecimiento de una forma drástica de las penas para los delitos más graves de violación. Bueno, nada de esto fue atendido, pero yo sí que digo una cosa, la única forma de mejorar esta ley es eliminándola. Entonces, no hay otra opción, y eso solo va a ocurrir cuando Vox tenga algo que decir en el Gobierno de España. Por cierto, candidato a la alcaldía, ¿hay un problema real de seguridad en Alcalá de Henares? ¿Hay ocupas, hay violencia, hay bandas? ¿Qué es lo que hay? Cuéntanos la realidad. Por desgracia, algunas de las noticias que salen, es verdad que no todas las noticias son negativas. Alcalá de Henares es una ciudad maravillosa, con unas posibilidades, con una cultura, con una historia que es la envidia. Por cierto, ahora en diciembre se cumplirá el 25 aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad. Eso es innegable, pero es verdad que las políticas del Gobierno y de la Administración local han hecho que Alcalá de Henares sea un sitio poco seguro. Entonces, bueno, pues continuamente nos salen en las noticias casos como el de la señora Isabel, que salió hace 3 o 4 días, 80 y tantos años, lleva conviviendo con ocupas encima de su vivienda. La pobre señora tiene que andar con cubos recogiendo el agua porque están las tuberías rotas arriba y nadie le da una solución. Bueno, las fiestas locales del año pasado, en agosto, hubo que evacuar a las 10.000 personas que estaban en el recinto ferial por culpa de una pelea entre bandas latinas. Es que esto es absolutamente inadmisible en España, ¿no? Apuñalamientos, en fin, ese tipo de cosas y bueno, pues robos en comercios, asaltos nocturnos, cosas que hacen que la seguridad pues sea un problema en Alcalá. Es verdad que quien tiene la competencia en seguridad es el Ministerio del Interior y por tanto el Gobierno de España, pero el Ayuntamiento de Alcalá puede hacer muchas cosas. Nosotros tenemos detectado un problema claro que es la falta de policía local. Hay en Alcalá 260 efectivos aproximadamente, cuando nosotros por población deberíamos tener en el entorno de los 400. Es verdad que hace falta, es un esfuerzo presupuestario importante, llegar de los 260 a los 400, no se puede acometer en un año, pero nosotros sí que pretendemos llegar en esta próxima legislatura hasta homologar Alcalá con las ciudades más seguras de España. Bueno, me consta que la policía local de Alcalá es de las mejores de la comunidad, sin duda. O sea, son gente, conozco a varios profesionales allí, he tenido ocasión de hablar con ellos y son gente muy buena, muy preparada. O sea, que todo el apoyo para ellos. Pregúntale por los medios de que disponen. No, verás que te llevas... Medios no. Medios no. Son ellos, por eso he dicho, ellos son muy buenos. Ellos son muy profesionales. Sin duda. El apoyo, pues bueno. Sí, mejorable, dejémoslo ahí. Hoy hay una noticia también que estamos obligados a contar, estamos obligados a explicar, porque no es normal. Es como cuando se sube al Falcon o al Super Puma para ir de Linares a Úbeda, 31 kilómetros. Y fueron dos Super Pumas. Yo no sé.
porque, bueno, supongo que es un problema de horario de los pilotos, que no pueden esperar, se tienen que volver, entonces tienen que mandar otro, y a gastar y a contaminar y de todo. Estos se han tomado el mundo por montera. Y resulta que hoy, mira, para una vez, pues ha servido para dos cosas. Han quitado el escaño a Laura Borràs en Barcelona y le han dicho a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, majá, a ver un momento, que tú cuando sales ahí contando lo que habéis aprobado en el Consejo de Ministros, haces política, y es que tú haces declaraciones partidistas, sesgadísimas, acometes contra la oposición en una rueda de prensa del Consejo de Ministros, y eso no se puede hacer. Y bueno, ahora supongo que la van a sancionar, las sanciones van de 300 a 3.000 euros, nada que pues no pueda arreglar el Tito Berni, así que no sufráis por esta mujer, pero es curioso porque en la misma tesitura hemos visto pasar por la sala del Consejo de Ministros y hacer exactamente lo mismo a Teresa Rivera y a unos cuantos más. Tenemos previsto un trabajo para ustedes a propósito de esto, a ver si lo encontráis en Control, y lo vemos enseguida. El uso que se está haciendo de la Moncloa por parte del Gobierno parece ser que no es el correcto. La Junta Electoral abre expediente sancionador a la ministra portavoz por propaganda partidista. El órgano considera que Isabel Rodríguez ha vulnerado la ley orgánica del régimen electoral general por hacer propaganda y atacar a Feijóo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros del 25 de abril. No es la primera vez que la ministra portavoz recibe un ataque de atención por no realizar sus funciones y utilizar los espacios gubernamentales correctamente. El Partido Popular ya denunció anteriormente a Isabel Rodríguez por otras ruedas de prensa. El órgano encargado de velar por la neutralidad y el cumplimiento de la normativa que garantiza la transparencia en los procesos electorales ya ha llamado la atención anteriormente a algún miembro del Gobierno. En 2019, a la entonces ministra de Educación y portavoz Isabel Celaá, la Junta le instó a evitar hacer valoraciones políticas con connotaciones electoralistas a poco tiempo de las elecciones. También Pedro Sánchez fue multado con 500 euros. Grabó una entrevista televisiva emitida en periodo electoral desde la Moncloa y se reprodujo en la página institucional de Presidencia. Los socialistas con frecuencia utilizan actos del partido para anunciar propuestas que se van a aprobar en el Consejo de Ministros, como hizo Pedro Sánchez al decir durante la conferencia municipal del PSOE que iba a poner en alquiler 50.000 viviendas de la Sareb a precio asequible. El Gobierno se salta las normas y utiliza las instalaciones para hacer propaganda partidista. Paco, una sancioneja y a correr. Eso, sí, es que para este discurso no hacían falta forjas, ¿verdad, amigo? Forjas, eso que decía la propia Isabel Rodríguez. Por eso, pues sí, es que es tan corta en su, digamos, capacidad dialéctica como en su conocimiento de refranes. Entonces, pues, normal, o sea, no puede salir, pero es que estos se creen que es un cortijo, España. Entonces, lo has dicho. Déjame hacer un requiebro, porque yo quiero agradecer y mucho a los que nos siguen desde Castilla-La Mancha, que es un sitio extraordinario. Y si les interesa el tema del refranero, entren en cualquier sitio en internet y vean refranes de origen manchego. Y venga páginas y páginas y páginas, que salga de ahí esta muchacha al lado de Portollano, manchega por tanto, y que diga, para ese viaje no hacen falta forjas. Madre mía. Y no es un caso aislado, hay alguno más. Hay alguno más. No, es que es terrible. Evidentemente esta gente se ha creído que España es su cortijo y por eso pues desde todos sus medios los utilizan para denigrar, para hacer oposición de la oposición. Sí, porque lo que es gobernar, poquito y mal. 4 leyes que han hecho, 3 son tontería, una no es para lo que era y la de la vivienda... Y a rectificar por lo menos 2, ¿no? Es a rectificar 2. Entonces, claro, pues no les queda nada más que la mala propaganda. Señora Costa. Pues mira, hablando de refranes, hay un viejo aforismo que dice que quien puede lo más, puede lo menos. Entonces, un gobierno que ha sido capaz de poner a Cándido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional, ese que decía que se mancharán las togas con el polvo del camino y demás, que ha sido capaz de asaltar el Consejo General del Poder Judicial, poner al señor Tezanos como responsable del Centro de Iniciativa Sociológica, de asaltar el INE. Es que no hay institución que no dejen viva. Bueno, era la ministra al frente de la Fiscalía General del Estado. Sí. Eso fue tela marinera. Saltó del asiento del bando azul
a la Fiscalía General, de un día para otro. Otra cosa más preocupante, el asalto a Indra. Sí, precisamente sí. en estas épocas en las que estamos, ¿no? Bueno, pues entonces, que utilice el Consejo de Ministros para atacar a la oposición y hacer publicidad de su gobierno, pues casi es que se queda en lo anecdótico, ¿no? Sí. En lo anecdótico. Pero además estos se lo apuntarán a beneficio de inventario y les dará igual porque mañana dirán, bueno, pues mañana otros 300 euros de multa, claro. Aquí paz y en el cielo gloria, ¿no? ¿Quién manda en la Junta Electoral, dirá Pedro Sánchez? Pues eso, ¿eh? Pues eso. ¿Te acuerdas de...? Ese fue genial, ¿eh? Hay cosas que no se nos olvidan, ¿eh? Casi estaríamos, Paco y yo, porque se nos olvidarán de forma definitiva. Algunas querríamos como olvidar. Lo de Zapatero, acabáramos con él definitivamente, le dejáramos enriquecerse con todo acierto, ¿no? Parece que se está haciendo la orba de oro. Bueno, otra cosa interesante, está ocurriendo en la Comunidad Valenciana. Recordaréis todos uno de los casos más duros de la mala administración de las autonomías, concretamente de algunas controladas por la izquierda, fue el caso de las niñas tuteladas en Valencia y en Baleares. Bueno, pues esas dos administraciones lo hicieron mal. El caso de la de Valencia es redomadamente mal porque lo manejaba Mónica Oltra. Su marido o su exmarido había sido director de ese centro cuando era marido, entendámonos bien, no es que fuera un exmarido de 20 años atrás, no. Y ahí se produjeron las irregularidades, siendo que al marido lo condenaron por pues, hacer cosas tremendas con menores de ese centro. Bueno, ahora hemos sabido que Ximo Puig, el varón valenciano, ha hecho pues, un tejemaneje con una ley valenciana para ocultar la información básica sobre los centros de menores de Valencia. Y se lo reprocha al defensor del pueblo, le dice, oiga, esta maniobra para impedir el acceso a los informes para la investigación no va a colar. Y mucho que nos alegraremos todos, porque, en fin, si hay casos de lo que la política llega a infectar, que merece la pena pelear, son los que afectan a los menores, por supuesto. No hay democracia si esto sucede y no se castiga. No digo que sea... La obligación de todo buen político es hacer que eso sea imposible, para lo cual tiene que tener informadores en esos centros, tiene que tener un sistema de depuración de responsabilidades y de control interno. Y si falla, chico, pues el peso de la ley ya por ellos y presentándote como acusación el día del juicio, que es todo lo contrario de lo que ha hecho Ximo Puig. Proteger a Mónica Oltra, encubrirla hasta el último día y ahora entorpecer la investigación. Víctor. Bueno, ya hemos visto, el gobierno más feminista de la historia lo que hace es soltar violadores y encubrirlos, sobre todo cuando son familia de alguna persona con afinidad política. Por desgracia, el defensor del pueblo bueno, pues no tiene poder ejecutivo y esto pues también lo archivarán a beneficio de inventario. Pero es una absoluta inmoralidad. Y a que esa pobre criatura, la de Baleares, la hayan llevado esposada a declarar cuando ella era la víctima de toda esta trama de violación, a mí me parece una inmoralidad y los autores deben pagar por ello. ¿No? Insoportable, no cabe eso es insoportable, no lo podemos consentir. Espero que haya cambios políticos que permitan levantar todas estas alfombras, airearlo todo y dejar las cosas en donde nunca debieran haber salido. Paco. Así es que estamos en una situación en la que yo a ti sí te creo, pero a ti no, en la que estas que se decían feministas resultaba que solo defendían a las suyas y atacaban a todas las demás. Y luego muchas veces hemos hablado, ¿qué clase de persona querría ocultar los informes sobre lo que ocurre o no a menores en centros tutelados? Desde luego, pues ninguna buena persona. Una moral completo. Claro, exacto. Entonces, con eso es suficiente. O sea, luego alguien puede irle a votar sin ganas de vomitar. ¿De verdad? ¿Iríais a votar a alguien que protege a un supuesto caso de pederastia? O que por lo menos hace porque los informes de ese caso no se verifiquen con la suficiente luz y taquígrafos. O sea, este señor, su catadora moral es, sí, vamos, ínfima, patética. Pues sí.
noticias traigo del Tito Berni, o del caso Tito Berni, porque hoy la Audiencia Nacional ha considerado oportuno dejar en libertad, con condicionantes, al general retirado de la Guardia Civil, Espinosa. Se trataba del único que estaba en la cárcel, lleva 2 meses en la cárcel, y la Audiencia Nacional cree que no hay riesgo de fuga. Le retiran el pasaporte, o sea que mucho no debe creer que no hay riesgo de fuga. No, esto es lo típico, lo que hacen siempre. Obligación de asistir a comisaría o a puesto de guardia civil o a juzgado cada 15 días para que quede acreditada su presencia en el país. Y, hay que señalar otra cosa importante. Esta decisión de la Audiencia Nacional se produce contra el criterio de Fiscalía. Yo hasta ahí puedo leer porque no sé qué sabe Fiscalía, qué no sabe la Audiencia Nacional respecto de este general, o si a este general alguien le quiere proteger, o si alguien considera desproporcionado que lleve 2 meses en la cárcel. Yo lo considero, y no haya ningún otro del mundo político que haya corrido el mismo ya me entendéis. Pero bueno, esas son ideas que si no conoces, y hay en la mitad del caso hay secreto todavía, si no conoces los entresijos, pues difíciles son, ¿no? Víctor, ¿qué sí, opinas bueno, a mí me da... Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo soy de Tenerife, con lo cual... ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues prácticamente desde que nací. Te voy a dar otro disgusto luego. Vaya. Pues entonces, bueno, que las noticias que salgan en los medios de Tenerife sea, bueno, pues toda esta banda de apandadores y de sinvergüenzas, efectivamente resulta significativo que la única persona que está en prisión, seguramente merecido, no digo yo lo contrario, seguramente, pero la única persona que está en prisión es un guardia civil, mientras que todos los políticos, que hemos visto vídeos, hemos podido escuchar audios, esos pues parece que esos no van a acatarla, al menos de momento. Operaciones extrañas en el Congreso de los Diputados, despachos que se abren y que se cierran, en fin, bueno, toda esta historia que ya conocemos. Bueno, yo creo que es necesario que todo este caso se esclarezca y muy rápidamente, porque la impresión que da, la certeza que tenemos es que el Partido Socialista es una banda que se dedica a asaltar el dinero público, y donde tienen oportunidad lo hacen. Esto hoy mismo se ha publicado también, más noticias de Tenerife, otra... Quieto que la segunda... Esa es la segunda disgusto que te tengo preparado. El caso Arona, ibas a hablar del caso correcto, Arona, ¿no? Ahora hablaremos del caso Arona, Paco. Ay, madre. No, está claro que hubo una maniobra del PSOE por vestir de verde el caso Tito Berni, y como no les ha debido de salir bien, pues han decidido soltar a este señor cuya divisa no era el honor, curiosamente. Porque, oye, entre la Guardia Civil, hay que decir que un general para mí no es un guardia civil. Los guardias civiles son hasta coronel. El resto ya te nombra el Consejo de Ministros. Dedito. Eso. Pero bueno, o sea, quiero decir, en cualquier cesta puede haber una manzana podrida. Sí, no, y al PSOE se le da bien corromper a la Guardia Civil. Ahí. Hubo algún general condenado con lo de Luis Roldán. Hombre. En fin, o sea que esto no es nuevo para ellos, y han demostrado que en eso son exitosos, saben poner qué cosa, qué zanahoria adelante para que... Bueno, ahora sí vamos al caso Arona. Otra bomba que le estalla a 24 días de elecciones al Partido Socialista en Canarias, concretamente en Tenerife. ¿Por qué? Bueno, porque han levantado, ya está investigándose lo que se llama el caso Arona. ¿Y esto de qué va? Pues esto va de extorsiones. Si tú quieres que yo te dé una licencia urbanística, tú me pagas tanto, y si no, no te la doy. Y entre truco y truco, pues así parece que puedan haberse distraído unos 12 millones de euros, que es muchísimo dinero, en licencias urbanísticas en Arona. ¿Quién estaba al cabo de la calle? Pues la sospecha, hoy lo empiezan a publicar los medios, es que del presidente de Canarias, Torres, al del Cabildo, pasando por los jefes socialistas, canarios y tinerfeños, y por supuesto el que es recién ministro, Héctor Gómez, que también es de Tenerife. O sea, que otro disgusto que te voy a dar. Vamos a verlo.
La corrupción no deja de salpicar al PSOE. The Objective desvela hoy audios inéditos que destapan otra trama en Canarias. Las grabaciones revelan presuntas extorsiones a empresarios en Arona, Tenerife, para que pagaran mordidas y comisiones a cambio de licencias urbanísticas. Se habla de comisiones del 5% y de pagos de 50.000 euros a cada empresario. Trama de la que supuestamente serían conocedores desde 2020 el presidente autonómico Ángel Víctor Torres, el máximo responsable del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, e incluso varios miembros del PSOE federal, entre otros Santos Cerdán y el ministro de Industria, Héctor Gómez. Los audios revelan también las presiones y comisiones exigidas a empresarios extranjeros por parte de intermediarios vinculados a José Julián Mena, actual alcalde de Arona y candidato del PSOE en las elecciones municipales del 28 de mayo. Este entramado consiguió otro pelotazo de 12 millones de euros por la compraventa de unos terrenos públicos cerca del Mojón, terreno en el que está proyectada la construcción de una estación de trenes y autobuses que acabarían siendo adjudicados a empresarios afines a la trama. Entre ellos el ahora expresidente del PSOE en Arona, Agustín Marichal. Otra supuesta trama corrupta canaria que se añade a la larga lista que persigue al PSOE y que abre una crisis dentro del partido a tan solo 24 días de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Bueno, pues yo tengo que manifestar mi extrañeza en volver a leer el nombre de Santos Cerdán, que es de un lugar de Navarra que se llama Milagro. No es que sea de Milagro de allí, ¿no? Que el pueblo se llama Milagro, porque este es el que echó a Tito Berni. Este es el que le dijo a Tito Berni, no, aquí no te puedes quedar, que hay fotos. ¿Os acordáis? Mira qué coincidencia vuelve a salir. Y la segunda cosa que me extraña es, ¿y cómo será posible? Ahora te pregunto por tu tierra, por si tú me llevas a la luz, no me lleves a la luz cegadora de Cádiz, porque si no empieza a dilatar y no, bueno. No, la cosa es que, hombre, las encuestas le dan holgadísima mayoría a Ángel Víctor Torres, o el PP tiene candidatos malos, no los conozco, no quiero hablar mal de nadie, o qué está pasando en Canarias, que desde cuándo este fervor socialista tan complicado, ¿no? Es verdad que allí el Partido Socialista ha tenido siempre una implantación grande. Por desgracia, bueno, pues la gente, mis paisanos, en una parte importante, compran este discurso de la subvención, en fin, es verdad que se dejan convencer por este tipo de discurso. En fin, de verdad que a mí me apena mucho que mi tierra esté sometida al socialismo desde hace tantos años, que solo se oiga hablar de Canarias últimamente por el abandono de los damnificados de La Palma, que parece mentira, sí. Con la de fotos que se fueron a hacer allí. Con la de pisos que dice Sánchez que va a hacer, ¿verdad? Sí. De aquellos, luego hablamos. Bueno, los cientos de miles, cientos. Sí. Y por estos casos de corrupción. El Partido Socialista es esto, es corrupción y mentira. Ellos ayudan a los delincuentes y engañan a los españoles, y yo creo que esa es su historia y de ahí no les vamos a sacar. Sí. Paco. Pues sí, sin duda. Y luego hay otro problema añadido, que es que yo creo que en Canarias, y tú lo conocerás más, pero muchas veces, no así el Partido Socialista, pero sí me consta que el Partido Popular lo ha hecho, y hasta Ciudadanos, ha intentado confeccionar las listas desde Madrid. Entonces, con paracaidistas, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente han dejado que las estructuras de los partidos locales trabajaran solas para luego a la hora de la hora decir, no, y ahora te pongo un candidato desde aquí. Y eso rompió el Partido Popular en muchos sitios, no sé si es el caso de este municipio. Desde luego, Ciudadanos desapareció en Canarias antes que en otros sitios por lo mismo, y recomiendo a quien quiera hacer política en lugares que están lejos de Madrid, que deje trabajar a la gente de ahí, que es buena gente en todas partes. Y no les pongan paracaidistas. En el caso socialista, pues se ha visto que aunque eran de ahí, han terminado siendo socialistas, igual de ladrones de los que aquí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, la verdad es que sí. Bueno, hoy también me ha gustado mucho una cosa dicha por Emiliano García Paje. Emiliano García Paje no es la primera vez que le lanza dardos a Pedro Sánchez a propósito de la malversación, de la reducción que hizo Sánchez, que nos contó, antes lo hemos estado hablando, nos contó que era para armonizar con Europa, nos contó que era para ser los líderes de no sé qué cosas, cuando todos sabíamos que era para sacar a Oriol Junqueras de la cárcel.
que ahí se había tejido un acuerdo con Esquerra y que había que sacarlo como fuera. Primero eliminaron la sedición y luego rebajaron la malversación. Y el tipo al final salió. ¿No? Esa era la pura verdad. Pero hoy dice Paje que ya en su día, una de esas cosas que hace Paje y luego retrocede, tal, se puso bravo con Sánchez por reducir o rebajar la pena del delito de malversación de caudales públicos. Y hoy ha vuelto a decir lo mismo. Paje está que, desde que las encuestas dicen que peligra lo suyo, está que echa dardos por la mañana, por la tarde y por la noche. Dice que esto de rebajar la pena de la malversación es para hacérselo mirar. Este sí que lo ha clavado, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿Que se les soliviantan los varones o no? No, tentar y no dar. Hombre, quiero decir, evidentemente ven que el sillón, pues es probable que se lo quiten los mismos que se lo dieron y bien merecido que lo tiene. O sea, este señor ha tenido muchos meses, por no decir años, para poner pie en pared y decir no estoy de acuerdo con esto y, por ejemplo, los diputados de Castilla-La Mancha no van a votar eso. Por ejemplo. O decir, mira usted, o salir públicamente y dar la cara. Fue el primero que llegó al poder con Unidas Podemos, ¿eh? Sí, por eso digo que entonces ahora, como dice Uibá, me voy a tener que meter con Sánchez porque si no, no me va a votar ni el tato. Y, majo, es que merecido te lo tienes. Así que, arrea con eso, o sea. ¿Cómo ves tú a Paje? Eso habéis dado con la clave. Quiero decir, ellos saben que ahora mismo Pedro Sánchez es un lastre para cualquiera que le acompañe y salga con él en una foto. Entonces el señor Paje pues hace como que se enfada un poquito porque precisamente él ve peligrar su puesto. Igual que el señor Lambán en Aragón, pero vamos, hasta ahí. Esto hará un poquito de ruido, a lo mejor mañana le tiran de la oreja y dirá públicamente que en realidad porque ya ha pasado antes, que en realidad se le ha malinterpretado, pero lo cierto y verdad es que él tiene mecanismos para oponerse a las políticas de su partido y no hace absolutamente nada. Entonces, bueno, yo creo que toma a sus paisanos por tontos y yo creo que no lo son en absoluto y el 28 de mayo se va a llevar él una sorpresa muy desagradable. Bueno, también quiero contaros lo que ha pasado con Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, que se han puesto, bueno, como fieras. ¿Por qué? Porque ha habido unas obras en la Puerta del Sol para resituar una especie de kilómetro cero con la Rosa de los Vientos, una cosa, pues, una alegría que se ha querido dar en los gobiernos madrileños y, naturalmente, como somos el rompeolas de España y llegan gentes de diferentes orígenes y procedencias como un servidor, pues lo han querido poner en las lenguas de cada uno de esos que viene al rompeolas madrileño. Pues han puesto A Coruña en lugar de La Coruña, pues supongo que han puesto Alacant en lugar de Alicante, Castelló de la Plana en lugar de tal. Y en el caso de Valencia, alguno estará pensando, pues si se dicen igual. No, no, hay un acento en la E que en español no existe, no está, y en valenciano sí. Pero hombre, chicos, para ponerse así tampoco es la cosa, ¿no, Paco? Pues mira, que les pongan el acentito y que se dejen de tonterías. Si ese es el problema que tiene Valencia realmente... Uy, pues dicen que esto es una falta de respeto, que esto es insoportable, un ninguneo a Valencia, en fin, con lo importante que es. Mi opinión es que debería estar todo escrito en castellano. Sí. Está escrito en idiomas españoles, porque todos los idiomas que hay en España son españoles, cosa que de vez en cuando se olvidan los catalanes y los que hablan vasco. Pero ya que no está en castellano, pues bueno, oye, si te falta un acento, pues macho. Es que además es una cosita que os habéis inventado hace 4 días. Vamos a votar que el nombre oficial de nuestra ciudad es... Venga, hombre. Queridos amigos que nos veis desde Valencia, no puedo pasar por alto esto. ¿Qué dice el himno de Valencia? Primer verso. Pero frenar noves glorias a España. Se entiende en español también, para ofrecer nuevas glorias a España. El himno de Valencia, ¿eh? Cuidadín. No sé si lo sabrán los chicos de Compromís. Me da que no, me da que no. Pero bueno, esto se supone que da votos, si no, no tiene mucho sentido que monten esta pajarraca por tampoco, ¿no? Pero bueno.
A los que se ofende realmente es a los cientos de miles de padres que no solo en Valencia, sino también en Cataluña, en Baleares, sí, también en Galicia y ahora hemos visto en el País Vasco, ya eso es terrorífico, no pueden escolarizar a sus hijos en castellano. Es que esos sí que están ofendidos y se sienten absolutamente desvalidos porque nadie les ayuda. Entonces, bueno, que vengan ahora con una tilde invertida en la Puerta del Sol de Madrid, de verdad que es que a mí me suena a broma. Yo creo que lo que hay que hacer es permitir a la gente que utilice libremente el idioma que quiera y que sobre todo que los padres puedan escolarizar a sus hijos en español en toda España. Que menos, ¿no? Que menos. Bueno, no tenemos tiempo para más. Os agradezco muchísimo. A ti te deseo mucha suerte. Muchas gracias. A ti también, pero por otros motivos. Así es que espero que se lo hayan pasado bien. En todo caso, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Una vez más el Gobierno va a tener que rectificar. Esta vez va a tener que rectificar la reforma del Código Civil que reducía la pena al delito de malversación. La Unión Europea quiere que ese delito en Europa sea al menos penado con 5 años de cárcel y el Gobierno de España lo había rebajado a 2. ¿Por qué lo hizo? Pues evidentemente porque quería beneficiar a los independentistas catalanes. Los argumentos utilizados por el Gobierno en aquella ocasión, hace 6 meses, esto es para europeizar, esto es para homogeneizar, en fin, chocan con la dura realidad europea que les va a obligar a producir de nuevo una reforma para desdecirse de la tal rebaja. Sánchez dice por ahora que lo acatará, sin embargo, sigue sacando pecho a propósito de lo que él llama hacer los deberes y se olvida de darnos a los españoles explicaciones y mucho más de admitir una interesada falsedad en este asunto que permitió salir de la prisión a Oriol Junqueras. Para redundar en una especie de película que ya hemos visto, resulta que Alberto Núñez Feijóo se ofrece para que con los votos del Partido Popular se pueda reformar lo que estuvo hecho pues muy mal y fue una reforma que también tendrán que corregir. Marina Álvarez. Xavier, cuando Pedro Sánchez reformó a la carta el delito de malversación para los independentistas, lo hizo bajo el pretexto de homologar nuestro Código Penal al del resto de Europa. Moncloa creó así 2 subtipos nuevos, castigados con penas máximas de 3 y de 4 años, a las que una amplia mayoría del Congreso dio luz verde a sabiendas de que era una exigencia del separatismo. Bruselas ahora lo ha ratificado. La Comisión exige elevar estas penas al menos hasta los 5 años. Este era el momento en el que Pedro Sánchez defendía estos cambios hace solo 6 meses. El Ejecutivo y yo mismo, como presidente, manifesté mi voluntad de europeizar y homologar esa reforma del Código Penal a los estándares de las democracias europeas. Y como he dicho en muchas ocasiones, creo que tenemos que extraer lecciones de lo que nos ocurrió en 2017. Esto es un déjà vu y nos viene a la memoria a todos pues lo que pasó con la ley del solo sí es sí. El Gobierno va a tener que rectificar esta reforma, esta reducción de las penas previstas en el Código Penal sobre la malversación de caudales públicos y otra reforma en el sentido equivocado. Y lo que nos trae a la memoria la ley del solo sí es sí, en parte es que Alberto Núñez Feijóo se haya adelantado ofreciendo los votos del PP a Sánchez para contrarreformar lo que hizo en su día para favorecer a Esquerra Republicana. Debe imaginar Feijóo que a lo mejor no le van a votar ni Bildu, ni Esquerra, ni Unidas Podemos. Feijóo insiste. Aquí estamos otra vez, para darle la mano tendida al Gobierno. Y como sucediera con la ley del solo sí es sí, ofrece su apoyo al Partido Socialista para eliminar el delito de malversación. Y decirle al Gobierno que volvamos otra vez a imponer las penas por corrupción, a revalidar y a volver a poner en el Código Penal el delito de sedición y volver otra vez a defender la dignidad de la democracia y la dignidad de la nación.
Sánchez por ahora no coge el guante. La valoración que hace el Gobierno de España es que es una buena noticia, ¿no? que se armonicen la legislación a nivel europeo para luchar contra la corrupción, y en ese sentido a España le coge con los deberes hechos. La Comisión Europea ha dado un revés al Ejecutivo desautorizando la rebaja de las penas para este delito. Hace apenas 5 meses, Sánchez cedió a la presión de sus socios de la Esquerra para rebajar las penas y así beneficiar a los políticos catalanes condenados por el procés. De salir adelante el texto que plantea ahora Bruselas, España tendría que revisar de nuevo su Código Penal para ampliar la pena de prisión máxima hasta al menos los 5 años, haya o no lucro, y no 4 como plantea el modelo español. En el Ejecutivo restan importancia al toque de atención de Bruselas, que además llega a 2 meses de ocupar la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. La iniciativa de armonizar penalmente la lucha contra la corrupción debe pasar aún por el refrendo unánime de los 27 con presencia en el Consejo y ser rectificado más tarde en la Eurocámara. Sánchez aprobó la rebaja de la malversación a sabiendas de que Bruselas planeaba endurecerla. La Comisión ya dio un primer aviso en septiembre del año pasado. Fue la propia Ursula von der Leyen durante el debate del Estado de la Unión en 2023 que dijo que se daría un paso más en la lucha contra la corrupción, endureciendo varios de estos tipos delictivos. También el comisario de Justicia, Didier Reynders, mostró sus reticencias con los cambios en el Código Penal acordados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El pasado mes de enero, en un debate en la Eurocámara sobre el Estado de Derecho en nuestro país, Reynders advirtió que podría vulnerar la protección de los fondos europeos. Emiliano García Paje se la juega el próximo 28 de mayo y las encuestas no le son demasiado favorables. La cuestión es que eso tal vez es lo que haya hecho que se lance por el camino de oficial mayor en lanzar dardos a Pedro Sánchez. También en cuestión de la reforma que hizo del delito de malversación. Dice el socialista manchego que es para hacérselo mirar. Cambiar el Código Penal a la medida de uno de los que lo votan sobrepasa para mí cualquier límite. Lo que está diciendo la Unión Europea es que la malversación es corrupción. Por consiguiente, ya de entrada, y esto es para hacérselo mirar, lo que se produjo en España es una reducción de penas a uno de los tipos de corrupción. Y eso es algo que, como comprenderá, yo no estoy dispuesto a defender de ninguna manera. A vueltas de nuevo con las rectificaciones del Gobierno. La Unión Europea quiere que el delito de malversación política sea castigado con al menos 5 años de cárcel. Como recordarán, hace apenas 6 meses el Gobierno de Sánchez lo rebajó de 5 a 2 años. La malversación política. Lo hacían, en realidad, para que Oriol Junqueras y otros independentistas, en aplicación de la nueva rebaja penal, salieran en libertad de la cárcel donde estaban ingresados por sedición. Se eliminó en primer lugar y luego por malversación, que se redujo. Sin embargo, todo esto se hizo mintiendo a los españoles. Se nos dijo que se trataba de armonizar con Europa, que había que europeizar nuestro código como si fuera una cosa pues del año catapum, ¿verdad? Así se lo oímos decir al presidente Sánchez, a Pachi López y a tantos y tantos correvidiles gubernamentales que incluso llegaron a decir, como es el caso de Nadia Calviño, que nos estábamos adelantando a una exigencia del Código Penal Europeo, que por supuesto no existe. En resumen, mentiras. Hoy todas aquellas mentiras se enfrentan a una tozuda realidad europea. Consecuencia de ello, que España no le va a quedar otra que volver a incrementar sus penas por el delito de malversación, que ahora es una exigencia que le plantea Europa. Tan solo 4 meses después de rebajarlo, España no está precisamente con los deberes hechos, como dice Sánchez, sino que ante la evidente exigencia de Bruselas va a tener que subir el castigo penal previsto para la malversación. Y mucho que nos alegramos algunos en este país, que ya hemos visto muchos políticos malversadores. ¿Lo harán? ¿Los socialistas de Sánchez lo harán o se lo dejarán a Feijóo en herencia? Porque no olviden que el propósito ya está conseguido, era sacar a Junqueras y Junqueras está fuera. Lo demás eran mentiras políticas y engaños para bobos. El presidente colombiano Gustavo Petro se ha reafirmado hoy en sus críticas al yugo español. Sin mencionar expresamente a España, el líder bolivariano, que se ha reunido hoy de nuevo con Sánchez en la Moncloa, ha hablado de la opresión del feudalismo y ha señalado que hoy en día no cree que haya nadie que defienda la separación entre siervos y esclavos. Nos daban las clases de historia, nos enseñaban
que el feudalismo era un sistema de dominación. Esa sociedad era una sociedad de yugo. Por eso los pueblos se levantaban. Las guerras campesinas en Europa fueron la expresión de un intento de liberación del campesinado de aquel entonces, en lo que hoy son muchos países europeos, antes no existían tan así, del yugo feudal. La Junta Electoral cree que Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno, utilizó reiteradamente la Moncloa con fines electoralistas. Es ese uso al que nos tiene acostumbrados en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Eso no puede servir para atacar a la oposición, eso no puede servir para atacar a los rivales en pleno proceso electoral. Ahora bien, la Junta, que considera todo esto que es una vulneración de la neutralidad electoral, pues le podría multar a la ministra portavoz con apenas 300 o como mucho hasta 3.000 euros, y lo va a seguir haciendo. El uso que se está haciendo de la Moncloa por parte del Gobierno parece ser que no es el correcto. La Junta Electoral abre expediente sancionador a la ministra portavoz por propaganda partidista. El órgano considera que Isabel Rodríguez ha vulnerado la ley orgánica del régimen electoral general por hacer propaganda y atacar a Feijóo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros del 25 de abril. No es la primera vez que la ministra portavoz recibe un ataque de atención por no realizar sus funciones y utilizar los espacios gubernamentales correctamente. El Partido Popular ya denunció anteriormente a Isabel Rodríguez por otras ruedas de prensa. El órgano encargado de velar por la neutralidad y el cumplimiento de la normativa que garantiza la transparencia en los procesos electorales ya ha llamado la atención anteriormente a algún miembro del Gobierno. En 2019, a la entonces ministra de Educación y portavoz Isabel Celaá, la Junta le instó a evitar hacer valoraciones políticas con connotaciones electoralistas a poco tiempo de las elecciones. También Pedro Sánchez fue multado con 500 euros. Grabó una entrevista televisiva emitida en periodo electoral desde la Moncloa y se reprodujo en la página institucional de Presidencia. Los socialistas con frecuencia utilizan actos del partido para anunciar propuestas que se van a aprobar en el Consejo de Ministros, como hizo Pedro Sánchez al decir durante la conferencia municipal del PSOE que iba a poner en alquiler 50.000 viviendas de la Sareb a precio asequible. El Gobierno se salta las normas y utiliza las instalaciones para hacer propaganda partidista. Y además hoy también la Junta Electoral ha decidido retirar su acta de diputada a Laura Borràs tras ser condenada a 4 años y medio de cárcel por un delito contra la administración pública. La líder de Junts adjudicó contratos a dedo a un amigo suyo durante sus años al frente de la institución de las letras catalanas. El Parlament ya ha comunicado que va a esperar a que se resuelva el recurso de casación interpuesto por la propia Borràs antes de tomar cualquier decisión. La presidenta de Junts hoy ha asegurado que se enteró de esta noticia por la prensa y ha cargado de nuevo contra la Junta Electoral. Alberto Núñez Feijóo se cansó de repetir aquello de que debiera gobernar la lista más votada. No ha tenido ningún éxito. Y resulta que en un acto con diputados y senadores de su partido, el líder popular admite que no basta con ganar y que después de las elecciones los candidatos del Partido Popular van a tener libertad para tratar de alcanzar pactos, acuerdos o como quieran llamarle, en lo que se interpreta como el día después van a tener que rondar a los de Vox sí o sí. Conforme se acercan las elecciones de mayo, las perspectivas del Partido Popular cambian. Las encuestas hacen ver que los populares ganan los comicios, pero no consiguen los apoyos suficientes como para alcanzar una mayoría absoluta. Es por eso que Feijóo, en una reciente reunión con sus diputados y senadores, ha dejado constancia de que en caso de ser necesario haya que contar con Vox. Una estrategia la de conseguir derrocar al sanchismo, que no obstante pasa también porque los de Abascal cedan sin pedir a cambio entrar en los ejecutivos. Con Feijóo ya no será la Dirección Nacional la que marque la ruta a seguir, sino que serán los propios candidatos quienes en sus regiones la lleven a cabo. En Castilla-La Mancha, Extremadura y Asturias, el Partido Popular consigue acercarse a los socialistas. En la Comunidad de Madrid, donde Ayuso ha roto todo tipo de relaciones con los de Abascal, alcanzaría casi la mayoría absoluta. En el Partido Popular son conscientes de que con ello los de Sánchez agitarán el fantasma de que Vox entren en las instituciones. Feijóo ya ha pedido al socialista pactar que gobierne la lista más votada en según qué provincia y comunidad. Y lo que aseguran en Génova es que el gallego nunca dirá que pactará con Vox, aunque sea necesario.
Y el defensor del pueblo valenciano acusa a Ximo Puig de obstaculizar una investigación sobre los centros de menores de la comunidad. La institución acusa a la Consejería de Igualdad, que ahora preside Aitana Mas, de cambiar por la puerta de atrás la normativa para acceder a las inspecciones realizadas en estos centros de acogida. La dimisión de Mónica Oltra por encubrir los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada parece no haber erradicado los problemas que hay en estos centros. El defensor del pueblo advierte de un deterioro ocasionado por deficiencias estructurales y por la falta de estabilidad laboral de sus trabajadores. Nueva sorpresa canaria para el PSOE. Una segunda trama, esta vez en Tenerife, distinta a la del Tito Berni, que ronda el partido de Pedro Sánchez. Ahora han empezado las investigaciones en Tenerife a propósito de supuestas extorsiones para conseguir licencias de carácter inmobiliario en la población de Arona. El caso también añade operaciones urbanísticas bastante dudosas por valor de más de 12 millones de euros. La corrupción no deja de salpicar al PSOE. The Objective desvela hoy audios inéditos que destapan otra trama en Canarias. Las grabaciones revelan presuntas extorsiones a empresarios en Arona, Tenerife, para que pagaran mordidas y comisiones a cambio de licencias urbanísticas. Se habla de comisiones del 5% y de pagos de 50.000 euros a cada empresario. Trama de la que supuestamente serían conocedores desde 2020 el presidente autonómico Ángel Víctor Torres, el máximo responsable del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, e incluso varios miembros del PSOE federal, entre otros Santos Cerdán y el ministro de Industria, Héctor Gómez. Los audios revelan también las presiones y comisiones exigidas a empresarios extranjeros por parte de intermediarios vinculados a José Julián Mena, actual alcalde de Arona y candidato del PSOE en las elecciones municipales del 28 de mayo. Este entramado consiguió otro pelotazo de 12 millones de euros por la compraventa de unos terrenos públicos cerca del Mojón, terreno en el que está proyectada la construcción de una estación de trenes y autobuses que acabarían siendo adjudicados a empresarios afines a la trama, entre ellos el ahora expresidente del PSOE en Arona, Agustín Marichal. Otra supuesta trama corrupta canaria que se añade a la larga lista que persigue al PSOE y que abre una crisis dentro del partido a tan solo 24 días de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Libertad provisional para el general Espinosa del caso Mediador, hasta ahora el único imputado que había entrado en prisión. Así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional, que no aprecia riesgo de fuga por su fuerte arraigo a España ni peligro en la destrucción de pruebas. Esta decisión contraviene el criterio de la Fiscalía Europea, ahora mismo al cargo de la investigación que afecta a fondos europeos. El juez, eso sí, mantiene que existen indicios muy sólidos de delito por parte del general, que habría adjudicado hasta 4 contratos a un conocido empresario de drones. El Consejo General del Poder Judicial ha actualizado la lista de los beneficiados con rebajas de condena y con excarcelaciones gracias a la ley de Montero y Sánchez, la ley del solo sí es sí. En la nueva actualización se habla de 1.025 rebajas de condenas y de 105 excarcelaciones. La última se acaba de producir. Las rebajas de condena y excarcelaciones por la ley del solo sí es sí continúan. Los últimos datos revelados por el Consejo General del Poder Judicial son escalofriantes. Ya son 1.025 las rebajas de condena y 105 los delincuentes sexuales excarcelados. Pero ojo, estos datos no son definitivos. Irán en aumento en los próximos días, semanas y meses, ya que aún faltan varios tribunales y audiencias provinciales por aportar nuevas sentencias. Uno de los últimos excarcelados se trata de un hombre que violó y golpeó a una mujer en 2019. Le han rebajado la condena de 6 a 4 años, tiempo que ya había pasado entre rejas, por lo que ha podido salir de prisión. Y en Málaga, el Tribunal Supremo ha rebajado 4 meses la pena de un hombre condenado por violar varias veces a una joven. Fue condenado a 11 años y ahora su condena se queda en 10 años y 8 meses. Y aunque la horquilla de penas ha sido modificada al alza gracias al pacto entre PSOE y PP, las rebajas de condena y excarcelaciones van a continuar. Seguirán produciéndose beneficiando a violadores, pederastas y abusadores sexuales al amparo de la norma inicial impulsada por Irene Montero. Es por ello que el Tribunal Supremo ha fijado un pleno los próximos días 6 y 7 de junio para sentar doctrina sobre la aplicación de la ley. Los magistrados de la Sala Penal resolverán una veintena de recursos interpuestos por la Fiscalía contra autos donde se han rebajado condenas firmes.
Y en la página económica, el Banco Central Europeo ha decidido hoy aumentar los tipos de interés para su órbita económica. Lo hacen en 1/4 de punto porcentual. Así es que ahora los tipos de interés en la zona euro quedan en el 3,75%. Con ese ascenso parece que se frena el ritmo de incremento de los tipos de interés desde que empezaran a repuntar en julio del año pasado. La subida, como es obvio, afecta y mucho al Euribor, a lo que fija las hipotecas. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha decidido elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos, tal y como esperaba el consenso del mercado. The inflation outlook continues to be too high and for too long. In light of the ongoing high inflation pressures, the Governing Council today decided to raise the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. De esta forma, la tasa de referencia para sus operaciones de refinanciación se situará en el 3,75%, mientras que la tasa de depósito alcanzará el 3,25% y la de facilidad de préstamo el 4%. We will continue to follow a data-dependent approach to determining the appropriate level and duration of restrictions. Con esta séptima subida consecutiva del precio del dinero, que se ha situado en su nivel más alto desde octubre de 2008, el BCE sigue adelante con el endurecimiento de su política monetaria, aunque por primera vez desde que comenzase el actual ciclo de subidas en julio de 2022, ha reducido la intensidad del alza de los tipos. Y la campaña de Semana Santa tira del empleo y abril termina con 73.890 parados menos, la cifra más baja en este mes desde el año 2008. La Seguridad Social también registra su mejor abril de la historia, tras sumar 238.000 nuevos afiliados, más de la mitad, eso sí, en el sector de la hostelería. El paro registrado baja este mes de los 3 millones de parados. La cifra oficial de desempleados es de 2.788.000 personas. Un número, ojo, que no representa el volumen total de parados y que rebasa los 3 millones si sumamos los parados en cursos formativos o aquellos con disposición limitada. El número de contratos indefinidos firmados este mes de abril es además un 24% inferior, aquí lo ven, que hace un año. Y Pedro Sánchez no ha tardado en celebrar estos datos que ha calificado como históricos. El presidente asegura que son fruto de la fortaleza de España y de la bondad de las reformas acometidas por el Gobierno. Estamos hablando de mínimos históricos, lo cual es algo que nos alegra. Y nos alegra no porque sea un éxito del Gobierno de España, sino porque es un éxito del conjunto de la sociedad española. En plena guerra y tras una pandemia, tener un país que crece más que la media europea, que crea más empleo y además que crea un empleo de mejor y mayor calidad, es algo que desde luego es un éxito de país. Dice la vicepresidenta económica Nadia Calviño que se está acelerando la creación de empleo, algo pues que se debe a la hostelería en el mes de abril y algo que contradicen los datos, porque si hay menos contrato, ¿cómo se acelera la creación de empleo? Hemos conocido hoy de afiliación a la Seguridad Social durante el mes de abril son una nueva buena noticia que confirma la aceleración de la creación de empleo en nuestro país, gracias a la fortaleza de la actividad económica, la reforma laboral y el impacto positivo de los fondos europeos Next Generation. Hasta ahora los varones socialistas estaban enfrentados por el trasvase Tajo Segura y ahora los varones socialistas se levantan contra Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, por el derribo de presas en plena sequía. Guillermo Fernández Vara, el presidente extremeño, recurre la orden de demoler Valdecaballeros, la presa de Valdecaballeros. Dice que es un disparate que hay que corregir cuanto antes. Los españoles están más que acostumbrados a las guerras internas dentro del gobierno de coalición. Sin embargo, el Partido Socialista también libra las suyas propias. Ahora hay que mirar a Extremadura porque el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Rivera quiere demoler la presa de Valdecaballeros, algo por lo que el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha anunciado que va a presentar un recurso administrativo porque él lo considera un auténtico disparate.
En segundo lugar, por razones ambientales que son sobradas, es decir, no se puede tirar una presa por los componentes y las consecuencias medioambientales que tiene. Entonces, eso es de primero de medio ambiente, ¿no? Y por tanto aquí no se va a tirar porque la necesitamos ese agua, lo necesitan para beber, lo necesitan los agricultores, lo necesitan los ganaderos, y razones sobradas. Y entonces esto en el fondo lo que es un verdadero disparate. Y los disparates cuando se cometen lo ideal es corregirlos cuanto antes, y es lo que vamos a intentar a través de este recurso. Sin embargo, esta no es la única polémica que rodea al Partido Socialista, porque algo parecido está pasando en Aragón, y es que un agricultor también está denunciando el cierre de presas, algo que ha aprovechado el presidente de esta comunidad autónoma, el también socialista Javier Lambán, para cargar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Y es que parece que la sequía y la demolición de estas presas están haciendo algo complicado el camino del Partido Socialista a las elecciones el 28M. España eleva a 627 sus playas con bandera azul y lidera de nuevo el ranking mundial en número de arenales con este distintivo. Desde hoy, 6 nuevas playas tienen ya esta bandera. Bueno, ya es aquí el día en 30 minutos. Les deseamos a todos una feliz noche, especialmente a aquellos que decidan compartirla con nosotros. Y les dejamos ahora con la señal del gato al agua y volvemos mañana a las 7 con toda la información. Que descansen.